Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a tener la suerte de platicar y presentarles a uno de mis maestros, uno de mis verdaderos maestros en esto del high-end, el ingeniero Bernardo Stauner. Con Bernie estábamos hace rato platicando que tenemos más de 30 años de historia juntos y es casi 40. Bueno, el caso es que yo he aprendido muchísimo, que gracias a la actitud de Bernie de compartirme, no sé si compartir a todos, pero compartirme a mí sí, su gran sapiencia. Y pues yo he sido un privilegiado en tener un maestrazo como Bernardo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con Bernardo una nueva aventura de él, que ha hecho aventuras por todo el tiempo, pero en este caso, luego de que Bernardo aparte ha tenido, Luego de que Bernardo aparte ha tenido un historial muy interesante con todas las importaciones que él ha, de marcas que ha tenido a bien tener en el país, y ya llegaremos al momento de las marcas, pero ahorita pues estamos en mi primer vez que estoy ante unos equipos que yo solamente veía en revistas y en internet, que son Constellation Audio. Constellation Audio, estamos hablando de equipos muy arriba en la esfera, en la estratosfera de lo que es el high-end. Y pues eso me trae a tomar como primer pregunta, Bernie, ¿cuál fue la razón por la cual te inclinaste a seleccionar a Constellation Audio? Bueno, yo estaba buscando, o sea, tenemos temas A como la parte medular de nuestro negocio en cuanto a ventas, hablando de electrónica, que es una extraordinaria marca, pero aún así había clientes nuestros que buscaban algo un poquito más robusto, más potente, por decirlo de alguna forma. Algo que nos recordara un poco a los muscle cars americanos. Y anteriormente nosotros distribuíamos y vendíamos Krell, una extraordinaria marca en el pasado. Que era precisamente el muscle car americano de aquel entonces. Y el problema es que Krell hoy en día ya no es lo que era antes. Desde que soltaron a su dueño, perdió todo. La historia es triste y mejor ahorita ni la tocamos porque podemos pasar 2 horas platicando sobre ello. Pero Krell, Dan de Agostino ya no es parte de Krell, además Dan de Agostino ya es una persona muy grande. Pero extrañaba yo lo que era el sonido y la calidad de Krell, y mis clientes también. Y entonces yo empecé a explorar opciones y resulta que Constellation Audio es primero una marca que Mágico, la fábrica de bocinas extraordinarias lo usaba como uno de sus equipos para estar evaluando sus bocinas en el proceso de diseño, lo cual obviamente me inspiraba mucha confianza. A eso hay que agregarle que yo conozco muy bien a quien es la persona responsable de ventas de Constellation Audio. Y luego ya había tenido oportunidad de escuchar Constellation Audio en varios shows, sobre todo el de Múnich, y tuve además la recomendación por ciertas gentes que conozco en el medio que decían Constellation Audio es una muy buena marca. Y luego lees los reviews, o sea, había muchas cosas que se conjugaron y dije, Constellation es la marca por la cual la queremos.
y no es una marca que lleva muchos años en el mercado, creo que llevará 15 años en el mercado, no más. Los dueños son unos australianos muy metidos en el mundo del audio high-end. Primero iniciaron como dealers, vendedores, tenían ahí sus tiendas, y luego el primer intento como fabricantes fue con esta tornamesa muy renombrada, la Caliborn, era de ellos, que ya lamentablemente dejaron de fabricar, y decidieron juntar a una serie de genios del mundo del audio, de la ingeniería del audio, para que concibieran estos amplificadores, y es lo que lograron. De hecho, el nombre de Constellation viene de que juntaron una constelación de estrellas. Un poco lo que hizo Mark Levinson en su época cuando inició el high-end. Sí, pero esto ya es llevado al siglo XX. 40 años después. 40 años después. Y este ya había sido un plan que yo ya había tenido desde el 2019, pero se nos juntó la pandemia y todo se fue retrasando hasta que finalmente ya ahorita logré importar primeras muestras. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de haber conectado este amplificador, que además me dices es el Baby Constellation? Es el Baby Constellation, es el entry level de Constellation. Y aún así, nada más, fíjate el tamaño de qué cosa, ¿no? Es una belleza, es un portento. Es el juguetito de Constellation de la serie Inspiration. Y mi primera impresión así de golpe fue, wow, qué liquidez, qué transparencia, qué cristalinidad del sonido. Me dio algo que no había tenido yo anteriormente aquí, en épocas recientes, con estas bocinas de Mágico. Y estoy realmente encantado. Ahora, estamos escuchando el amplificador de poder conectado directamente a esa pieza maravillosa de temas A, que es el SDB 3100 HB, que es un streamer DAC y preamplificador en una sola caja, que es realmente, sí se cuentan dentro no sé, pero es difícil encontrar en el mundo ahorita algo que esté a este nivel. Son joyas. Son cosas extraordinarias. Y entonces, en este momento no estamos usando el preamplificador de Constellation, que sí llegué a conectarlo, pero realmente ese preamplificador de Constellation hay que usarlo con un DAC o alguna otra fuente que no tenga funciones de preamplificador, pero claro. Este tema sí tiene la función de preamplificador. Claro. Y llevo apenas una semana con este aparato y estoy más allá que encantado con el juguete, ¿no? Bernie, una pregunta que yo me hacía es que, nosotros vivimos una época que coincidió mundialmente con una época del propio high-end. Sí. Y esa es que en los 90s, que el high-end se estaba consolidando como como una sección del mercado específica, en donde había cosas buenísimas, o que entonces era lo mejor que se podía hacer, y tenían resultados magníficos. Ahora bien, ahorita estamos 30 años después, y se me antoja hacerte una pregunta que solamente a ti te podría hacer. Bueno, se la puedo hacer a varias gentes, pero que conocer una respuesta certera y honesta, no estoy tan seguro de tener la respuesta con la limpieza que tú eres capaz de ofrecerme. Y la pregunta es la siguiente: considerando los amplificadores, el sonido que te daban, los amplificadores de los 90s,
los Krell, los Levinson, lo que había en aquel entonces, contra lo que te está dando este Constellation, que trae 30, 40 años de avances tecnológicos. ¿Qué podrías decirme de ese contraste? ¿Cuál es la diferencia? El avance tecnológico más importante en lo que es el audio high-end de las últimas décadas lo estoy viendo en las bocinas, no tanto en la electrónica analógica. La digital es otro proyecto. Claro, sí. Pero lo que son las bocinas, anteriormente el diseñador de bocinas le daba muy poca importancia al gabinete. O sea, una bocina tiene tres componentes: los drivers, o sea, los conos, por decirlo de alguna forma; el crossover, la red de cruce, que es la que divide hacia dónde va el sonido, si hacia el buffer, o hacia el medio, o hacia el tweeter; y el gabinete. En un principio, el enfoque del ingeniero diseñando bocinas estaba totalmente centrado en los drivers, en los conos, en el tweeter redondo. Posteriormente empezaron a darle importancia también a lo que es la red de cruce. Y empezaron a salir un montón de teorías, que Linkwitz-Riley, Butterworth, y tres orden y primer orden, etc. Y no es hasta las últimas décadas que empezaron a darle importancia también al gabinete. Y el gabinete juega un papel importantísimo en el diseño de las bocinas. O sea, lo que uno busca en un gabinete es de que no produzca ruido de ninguna forma. Que no meta su cuchara. Que no meta su cuchara en lo más mínimo, y además disipe hacia el piso, hacia donde sea, toda la señal espuria que pueda generar los drivers. Entonces, ahí ha habido avances enormes, y llegando al punto en donde tienes gabinetes como estos de Mágico, hechos totalmente de aluminio, o aluminio con fibra de carbón y con una serie de cosas, para tratar de minimizar la vibración propia de los gabinetes. Entonces, si yo comparo hoy en día el sonido que puedo lograr con unas bocinas de Mágico recientes, con unas bocinas, inclusive grandes bocinas de hace 30 años, como hubieran sido las Bowers & Wilkins, hubiera sido inclusive JBL, etc. Que tuvimos la suerte de conocer gracias a ti también. Sí, la diferencia es enorme. En la parte de amplificación analógica, sí ha habido avances, y cada día hay avances, cambios evolucionarios pequeños, que sí obviamente producen, nos sorprenden si comparamos ahorita un Constellation Audio con un Carver de hace 30 años, o un cello de hace 30 o 40 años. Sí vamos a notar una diferencia, pero no es una diferencia monumental. Es avances. En donde sí tenemos cambios muy importantes también en las bocinas, pero además en las fuentes de sonido, digitales. ya sea hablemos digital o incluyendo tornamesas analógicas. Ha habido cambios muy notables, ¿no? En la parte digital, bueno, es obvio. O sea, cuando recuerdo el primer CD player que compré, lo compré habrá sido 84, 85, o sea, y comparo esa cosa con lo que tenemos hoy en día, bueno, dices, esto no tiene nada que hacer al lado, ¿no? Pero una pregunta, Bernard, en eso, ¿no será que las bocinas han llamado tanto la atención que perdemos de vista lo que realmente un amplificador pueda hacer entre lo que hacía antes contra lo que puede hacer ahorita uno de estos? Porque yo creo que tienen una velocidad, en fin, tienen una capacidad de procesar el sonido de una forma que yo me imagino técnicamente era impensable en los 90. No creo que fuera tan grande la diferencia. Yo creo que si hoy en día tomamos un amplificador cello de hace 40 años o más y lo ponemos aquí con estas mismas bocinas, la diferencia no va a ser tan
tan notable, tan espectacular, que si dejamos este mismo amplificador Constellation Audio y ponemos unas bocinas de aquel entonces. Powers & Wilkins 801 Serie 1, Sí, pues claro. va a ser enorme la diferencia ahí, mientras que, y no, obviamente sí es justificable, pero estamos hablando también de el cello en su momento era un amplificador del futuro y además de un precio muy Ah, elevado, sí. igual que este puede ser de un precio muy elevado. Entonces estamos comparando ultra high-end de aquel entonces contra ultra high-end ahorita. En los años 80 el mercado del audio high-end, quién sabe si se llamaba high-end en aquel entonces, estaba dominado por amplificadores integrados japoneses. Tenías el Pioneer, tenías hasta el Sony ES, tenías Yamahas, tenías una serie de... No, el bueno era ay, ¿cómo se llaman estos? Hablando japoneses, Sí. Hay ay, uno buenísimo. Ongaku, no, pero ese es de los No, de los integrados, de las salvajadas, un Sansui. Sansui, claro, por supuesto, Sansui. Y tenías Technics, y tenías... Ese era lo que estaba dominando el mercado. No, bueno, contra eso, pues hemos avanzado muchísimo. Pero en aquel entonces también existían las grandes marcas, como era Macintosh en su momento, Sí. que hoy Macintosh no tiene nada que hacer con... O sea, el de aquel entonces no tiene nada que hacer con el Macintosh hoy en día. Pero ese fue el que cimentó la gran imagen de Macintosh que tenemos hoy en día. Todo el mundo, o sea, yo soñaba cuando era adolescente, era mi sueño dorado. Yo soñaba con Pioneer, no, Macintosh está en otros niveles. Entonces, sí era otro momento, pero sí había quien podía hacer grandes cosas en aquel entonces. En Inglaterra teníamos Quad, ¿no? Y cosas que realmente producían un sonido muy bueno. Pero bocinas aún, la mejor bocina que te pudieras imaginar hace 40 años o 50 años no tienen nada que hacer junto a lo que ahorita es capaz de lograr. En ese sentido, Bernie, una pregunta que es la última antes de entrar a detalles o a lo que es la música. Una vez leí una entrevista que le hicieron a Neil Patel de Avalon Acoustics, en donde Neil Patel decía, es que la cantidad de distorsión que se permite para la fabricación de una bocina es un escándalo cuando lo comparamos con la cantidad de distorsión permitida y aceptable para un amplificador, un preamplificador o cualquier otro aparato electrónico. En ese sentido, lo que hacen las bocinas modernas ha avanzado, es decir, la distorsión que te ofrece una bocina moderna contra la que te ofreció una bocina de hace 20, 30 años o más, es significativa, es ahí, por ahí donde... Es que hay que distinguir entre diferentes distorsiones. La más común, que es la distorsión armónica. Las bocinas tienden a producir distorsión armónica con el segundo armónico, o los armónicos pares, que a final de cuentas son sonidos que nos parecen agradables. O sea, el segundo armónico es una octava, o sea, es el do y el do de aquí arriba. Son totalmente consonantes. Y no falsos, pero consonantes. Pero consonantes y suenan agradables, no tienes problema. Sí, el problema es cuando es el tercer armónico, cuando estás hablando de algo que en la música occidental no tiene consonancia y entonces te suena feo. Entonces, la distorsión en las bocinas normalmente tienden a ser distorsión de armónicos pares, el segundo, el cuarto, el octavo, etc. La distorsión en un amplificador sí puede llegar a ser muy molesta porque empieza a ser distorsión impar, el tercero, el séptimo, etc. Y entonces por ahí
es también la eterna discusión entre que si el amplificador de bulbos contra el amplificador de estado sólido, ¿cuál es mejor? Es que el amplificador de bulbos solo produce distorsión de armónicos pares, aunque sea un 3% de distorsión es más agradable que un 0,5% de distorsión de armónicos impares de un estado sólido. Entonces, sí se ha reducido a ver, estamos hablando nada más de distorsión armónica. Hay distorsión de intermodulación, hay distorsión en temporal, hay distorsión en un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de distorsión armónica, sí ha habido enormes avances también en las bocinas. Todos los factores que contribuyen a la distorsión armónica, como por ejemplo la construcción de la estructura magnética en los drivers, en donde salían, es una parte ya muy técnica, pero salían de la parte lineal los drivers a alto volumen y producían distorsión. Eso ya también han encontrado forma, sobre todo cómo medirla y luego remediarla. Es decir, que tenían una respuesta de frecuencia o un comportamiento a un volumen, y cuando le subías el volumen ese comportamiento variaba, sí, y entonces era totalmente distinto, ya nada más por ahí, distinto del que era cuando medías en condiciones de laboratorio. Así es. Eso, y luego también, o sea, se han entendido se ha entendido cómo funciona la bocina para poderle un remedio, pero un factor importantísimo es el comportamiento de una bocina cuando la prendes en frío contra como la prendes, o sea, ya está funcionando. Se calienta la bobina de voz, aumenta su resistencia y entonces ya su comportamiento es totalmente diferente. Entonces, cómo controlar la temperatura en una bocina ha sido un factor que la gente ha entendido, o sea, los ingenieros han entendido cómo controlarlo. No es una cosa tan trivial y tan simple y sencilla como parece. ¿Okay? No, bueno, y aquí les quiero mostrar por qué Bernie es uno de mis maestros. Ahí les va. Les voy a hacer una pregunta para que todos entendamos algo que yo entendí hace 30 años, cuando Bernardo me lo explicó. Platícanos, por favor, Bernie, respecto a los lóbulos de dispersión, en el sentido siguiente. Una bocina de 3 vías o una de 2 vías, hay un punto a partir del cual puedes estar sentado y oírlo coherente, me refiero a que los bajos, medios y agudos se oigan como una unidad. Eso es a lo que me refiero de coherencia. Entonces, si una bocina tiene unos lóbulos de dispersión que te dicen, tiene usted que estar sentado a una X cantidad de metros, por decirte algo, 3,5, pero tú estás empeñado en oírlo a 2,5 metros, no vas a estar permitiendo que esos lóbulos de dispersión se fundan. Platícanos al respecto, enséñanos de qué se primero trata. Hay que entender una cosa. Las redes de cruce, los crossovers famosos, lo que buscan es, bueno, no lo que buscan, su función es mandar los sonidos graves solo al buffer, que es el que está destinado a producir sonidos graves, y las frecuencias medias al driver de medios, que para eso está diseñado, y los sonidos agudos hacia el tweeter, que es el especializado en reproducir sonidos agudos. No quiero meterme ahorita en detalles de por qué están especializados en no. Bueno, hablemos nada más de una bocina ahorita, una bocina de 2 vías, con un buffer, medios y un tweeter. El crossover le va a decir a la señal de audio que viene del amplificador, si tú eres por decir algo, de 2000 Hz para abajo, te vas a ir al buffer. Y si eres 2000 Hz para arriba, te vas a ir al tweeter. Pero resulta que las redes de cruce no son como una barrera así categórica de que 1999 Hz te vas para allá y 2001 Hz te vas para allá. No. Hay una parte en donde hay un traslape, en donde no puede ser totalmente separado y resulta que el sonido va a ir tanto al buffer como al tweeter. A la frecuencia de corte
están al 50% el sonido se va al buffer y 50% se va al tweeter. Este traslape puede ser muy ancho o puede ser muy angosto. Y eso se mide en decibeles por octava. O primer orden, cuando son 6 decibeles por octava, segundo orden, 12 decibeles por octava, tercer orden, 18 decibeles por octava, y cuarto orden, 24 decibeles. Son lo más usual. Hay quienes insisten en que el primer orden es lo único que funciona, hay quienes insisten que 24 decibeles por octava es lo único que funciona bien. Lo que sucede es de que mientras más alta sea esta pendiente, es más corto el rango en el cual se traslapan las dos bocinas. Pero lo que es inevitable es que va a haber un rango en el cual se traslapan los dos. Okay. Entonces resulta que tienes tus dos unidades, tienes el buffer y tienes el tweeter, que van a radiar la misma señal. Y tendría yo que dibujarlo, pero resulta que interactúan las dos drivers. Y en ciertos ángulos se suman las dos señales del buffer y del tweeter, pero en otros ángulos se restan, porque recuerda que un sonido representado gráficamente es como una onda sinusoidal que sube y baja. Y entonces, si yo estoy viéndole desde este eje, aquí tengo el tweeter y aquí tengo el buffer, y estoy viéndolo de allá, la onda senoidal del tweeter, capaz de que se va a restar con la onda senoidal que está emitiendo el buffer. Entonces tú tienes lo que se llama lóbulos de radiación. O sea, aquí son, lo que quiere decir es de que si tú tienes aquí estos dos drivers y tú te mueves escuchando en una cámara de contra, en un lugar donde no hay reverberación, te vas moviendo así, de repente oyes muy fuerte, luego oyes muy débil, luego oyes muy fuerte, luego oyes muy débil, luego oyes muy fuerte y luego lo oyes muy débil. Esa es la razón por la cual en todas las muy buenas bocinas van a tener, no sé si alguien se lo haya preguntado, o sea, tú, gente que te oye, todos los drivers están en una línea vertical, porque son mucho menos dañinos la lobulación en el ámbito vertical que en el horizontal. Si ponemos los drivers horizontales, tweeter, medios, buffer por acá, cuando vayamos caminando vamos a oír cómo cambia el sonido. En cambio, nosotros nos movemos en un cuarto entre una altura de 1,40 metros, digamos, a 1 metro de altura. O sea, cuando caminamos o cuando nos sentamos, no es mucho el rango en donde tengamos estas variaciones que se puedan presentar. Entonces, ese es, mientras más grande sea el rango en el cual están interactuando, más grande va a ser el fenómeno de la lobulación. Con 24 decibeles por octava, pues es mucho más pequeño. ¿Okay? ¿Y la distancia? Lo que sucede es de que ahí entra otro factor. En un cuarto, tú vas a estar escuchando una X cantidad de sonido reverberado y otra cantidad de sonido que viene directo de la bocina. Si tú estás sentado muy cerca, vas a estar escuchando mucho el sonido directo y muy poco el sonido reverberado de alrededor. Si mientras más lejos estés, menos vas a estar escuchando sonido directo. Esta bocina que tenemos enfrente es la M2, me decías, Bernie. Así es. M2 tiene que ver, algo me comentabas que dentro de las 3 líneas de Mágico, digamos que esta es la Baby Mágico, pero del top of the line. O sea, Mágico tiene 3 líneas. Ajá. O sea, la A, que es la más sencilla y la más reciente inclusive, o sea, la que sacaron para llevar el sonido de Mágico hacia mercados un poco más con menos no quiero hablar de menos recursos, sino simplemente a precios más razonables. Ok. ¿Sí? De hecho, la primera bocina de Mágico de la serie A que salió fue la A3, que
el objetivo que se habían fijado Alan Wolf, el dueño de Mágico, y sus gentes, era que fuera de menos de $10,000. Entonces salió al mercado en $9,900. No tardó nada y ahorita ya está cerca de $15,000. La misma bocina. En fin, bueno. Entonces tenemos la A, luego la S, que es la intermedia, y luego la M como la top. Lo máximo. Donde tenemos... No hay límites. Sí, no hay límites. O sea, la más sofisticada de las bocinas de la serie M es la 9, M9, que vale $750,000 en juego. En fin. Y pesa 3 toneladas. Sí, o no sé no, olvídalo. Aquí ni siquiera podría estar porque rompería el piso. En fin, pero tenemos la M9, tenemos la M6, tenemos la M3 y luego tenemos la M2, que es el entry level dentro de la serie más sofisticada de Mágico. Cuéntanos de esta M2. Ok, todas las bocinas de la serie M se caracterizan por tener un gabinete en muy buena parte de fibra de carbón. Y este no es nada más un recubrimiento, No. es fibra de carbón. Es fibra de carbón y es fibra de carbón como de 2 centímetros de grueso. ¡Wow! Sí. De hecho, Es como un coche de carreras. De Fórmula 1. ¡Wow! O sea, de hecho, quien originalmente le fabricaba esta parte a Mágico era una empresa canadiense que hacía los chasis o carrocerías, no sé cómo se llame, de Fórmula 1. ¡Wow! ¿Okay? Es una cosa muy elaborada y sofisticada y mucho trabajo manual. Tiene al frente lo que los gringos le llaman baffle, o sea, aquí le decimos baffle a todo, pero es baffle, en realidad es la parte frontal donde van montados los drivers, totalmente de aluminio, pero es aluminio de 2 pulgadas de grueso, que ¡wow! lo van maquinando para darle la curvatura y estarle reduciendo. Y atrás tiene otra costilla de aluminio y estas dos partes, la parte del frente y la parte de atrás, se aprietan, se unen con 3 barras de acero que se presionan y con mucha presión arman y le dan solidez a esto, ¿no? La parte de arriba también es de aluminio sólido, ligeramente curveado. Toda esta curvatura tiene una razón de ser, o sea... Porque no es una curvatura aleatoria, es decir, no es un huevo, no es una bola, no es paralelo y luego nada más el puro redondo del final. Tiene su razón de ser. Lo que busca es precisamente evitar, lo que ya platicamos anteriormente, que la bocina, o sea, el gabinete radie sonido por sí mismo. Uh-huh. Hay un fenómeno acústico que afecta mucho las bocinas, que es el de la difracción. En un gabinete totalmente rectangular, paralelepípedo, lo que sucede es que el sonido del tweeter, por ejemplo, viaja sobre la superficie, llega a la esquina, y ahí, al enfrentarse a una impedancia de aire diferente, se difracta y empieza a radiar hacia adelante, bueno, hacia diferentes lados, pero también hacia adelante. Entonces resulta que este sonido que ahora sale de la esquina viene retrasado con respecto al sonido directo del tweeter. Y empieza a hacerle mosca. Empieza a tener problemas de fase. Comb filter, o sea, así, que empieza a haber una respuesta en tipo de, como peine. ¿Okay? Esto lo evitas en el momento de hacer todas las partes redondeadas. Esta es la razón de ser por la cual todo está todo redondeado aquí, ¿no? ¿Y el gabinete interior, el que sea esas paredes curvas, en qué te beneficia? O sea, primero porque ya evitas modos resonantes marcados a ciertas frecuencias que te dan un gabinete totalmente rectangular. ¿Okay? Y luego también adentro tiene una serie de costillas, refuerzos, para darle todavía mucho más estructura rígida al gabinete. O sea, si tú golpeas esto, parece ser de piedra. Sí. ¿Sí? O sea, bocinas de hace 30 años las tocabas y hacían toque. Oh, sí, claro. Y esto ya no es el caso. ¿Okay? Luego, tenemos todos los drivers de aquí, tanto en medios como los dos woofers, tienen conos que son un sándwich
de algo similar a Unicel, pero no es Unicel, que tienen un recubrimiento de fibra de carbón al frente y fibra de carbón atrás. Pero no solo eso, sino aquí adelante tienen una capa de grafeno. O sea, aparte de la fibra de carbón. Aparte de la fibra de carbón. Y el grafeno es un material muy costoso, que se caracteriza por ser del grueso solo dicen, de una molécula o un átomo. Y tiene la mayor resistencia a la tensión que hay en el mundo. O sea, es peor que el Kevlar. Que es durisísimo, entonces. Muy, muy duro. Entonces, con eso garantizas que no se va a deformar el cono. Ajá. ¿Okay? Y esos son los tres estos. Y el Twitter es un domo de berilio, que el berilio tiene una gran cualidad, que es un material ligero, pero además es muy dead, que le llaman los gringos. O sea, lo dejas caer un pedacito de berilio y no suena nada. No suena nada, se toca. ¿Okay? Bueno, entonces eso para darle estructura, pero también para darle rigidez, lo recubren con diamante. O sea, es diamante auténtico, diamante industrial. Entonces es un doble capa, berilio con diamante. Existen twitters de diamante puro, pero el problema de twitters de diamante puro es que son muy pesados. Pues sí. Entonces no responden a la velocidad que deberían de ser. Aquí esta es la combinación ideal, berilio muy ligero que le da la estructura y el diamante en una capa muy, muy delgada para darle rigidez. ¿Y por qué no ocupan grafeno? Si es... Porque sería bueno preguntarle a Alon Wolf, el dueño de... bueno, sí, ya se lo preguntarás. Muy buena pregunta, ¿por qué no usan el Twitter de grafeno? No tengo idea. Si es realmente algo tan rígido, sería apropiado. Pues sería. No tengo idea cómo. Tengo entendido que el grafeno solo se hace en Japón y estos conos, o sea, estos conos viajan por todo el mundo para finalmente lograr ser ensamblados. Entre una de las estaciones a las que van es a Japón a que les pongan la tapa la cubierta de grafeno. ¿Okay? Entonces, es una capa de fibra de carbón, atrás hasta el final hay otra capa de fibra de carbón, y en medio un material que es como el Roacel de BW. Similar, sí. Es decir, el principio es semejante. Es el mismo, sí. Y aparte hay una capa final de grafeno. Si yo ahorita quito este cono y lo pongo en el piso y me paro encima de él, no se va a deformar. ¡Wow! ¿Y cómo es que todas las bocinas tienen un dust cap y estas no tienen nada? No necesitan. Es por procesos de fabricación en su momento. O sea, en un principio, todas las bocinas, en lo que es que la forma en que se hacían era se tomaba un pedazo de cartón plano, se cortaba el círculo y luego un círculo al centro, se le recortaba una rebanada de pie y luego se unía para convertirlo en un cono. Ese es el principio. Ajá. Si tú ves bocinas de hace de las de cartón, 60, 80 años de cartón, todas están hechas así. Con la unión aquí. Las costillas, ajá. Sí, una unión donde agarraron y se hacía un cono. Era necesario el centro porque ahí es donde se fijaba la bobina de voz. Uh-huh. ¿Sí? Y luego se les ocurrió, pues vamos a tapar el agujero ese con un dust cap. Sí, para que no porque el polvo puede impedir que el